Queremos hablar. Queremos ver. Hasta la vista, baby. Queremos mostrar. Queremos oír. La crisis de la elite política chilena. Un medio para ti en todas las frecuencias. Esto es Chagual. Bueno, ya sean bienvenidos a un nuevo episodio de Chagual Radio, ya nuestro capítulo 14. Les habla Johan Saravena desde el Centro de Experimentación Radial de la Universidad de Playa Ancha. El año 2013, por casualidades de la vida, me enteré de que en mi pueblo natal, y en donde he vivido toda mi vida, iba a ser utilizado como lugar proveedor de la materia prima para un megaproyecto portuario, y con ingresos multimillonarios para una empresa española. En pos del desarrollo, decían ellos, pero matando uno de los pulmones verdes del país. Me tocó ser vocero de un movimiento medioambiental de un segundo a otro. Entré en un mundo invisibilizado, uno en donde las comunidades son silenciadas por los medios para mostrar solo a un país en crecimiento. En octubre Chile despertó. Ya nadie se ciega ante esa realidad. El desarrollo para unos pocos, destrucción para una gran mayoría, como dice la consigna, no es sequía, es saqueo. Por eso hoy vemos con rabia que Chile fue el anfitrión de la COP25. Hablamos de políticas medioambientales, pero sin practicarlas acá. Es por esto que como Chagual hoy conversaremos de los territorios que hacen frente a estas políticas destructivas y cómo en base a la organización buscan plantear el Chile del futuro, uno sustentable y consciente de lo importante que es el conciliar el vivir con un mundo libre de contaminación y destrucción. Hoy para hablar de esto nos acompaña como panelista de Chagual nuestra compañera de periodismo Catalina Araya y también desde Vía Alemana por el medio ambiente Betsabe Tapia. Para dividir el programa lo dividimos en 3 bloques. El primero para hablar de Vía Alemana, el segundo vamos a hablar sobre la problemática del agua y para finalizar reflexiones vinculadas al tema del estallido social que se está viviendo en los últimos meses y lo que fue, digamos, la COP25 y este proceso de Chile y su presidencia de ese encuentro. Para comenzar, empezaremos con lo que está ocurriendo en Villa Alemana, en donde tenemos uno de los problemas que lamentablemente trasciende a muchas comunas de la región, el cual son las inmobiliarias, arrasando con todo. Aquí lo vemos en los cerros, lo vemos en Placilla. Así que, bueno, Betsabe, primero, si nos puedes contextualizar para las personas que van a escuchar este programa después en YouTube, en Spotify, ¿cuál es el sector y más o menos las características del sector? Hola, gracias. Bueno, el sector de Villa Alemana ha sido históricamente un lugar que era recomendado por los médicos para ir a sanarse, ¿ya? Antes Villa Alemana era la comuna que era reconocida por la eterna juventud. Y esto era porque tenía muy buen aire, por su buen clima, por días soleados, por también un marcado verano, un marcado invierno. ¿Ya? Entonces eso era muy bueno para la salud y se decía que esto aumentaba los años de vida. ¿Ya? Pero esto ha cambiado drásticamente desde el año aproximadamente 2010, puede ser, ¿ya? Teníamos en el año 2002 teníamos una población de 95.000 personas y ahora estamos en 145.000 personas, ¿ya? Entonces, tenemos una densidad poblacional que es de las más altas de la región. Las calles ya están colapsadas por vehículos, no es cómodo transitar, cada vez hay menos áreas verdes. Y eso la gente lo está sintiendo y ya lo hace saber. Bueno, como tú hablabas de este crecimiento, este crecimiento demográfico, bueno, nosotros lo hemos visto también, muchos vecinos, por ejemplo, del mega incendio, que fueron afectados por el mega incendio, se fueron a vivir a Villa Alemana, fueron a buscar esos sectores, primero por el aumento explosivo de lo que fueron los arriendos aquí en Valparaíso, se tuvieron que ir para allá. Pero hablando netamente de lo que es estos proyectos de la inmobiliaria, ¿en qué consisten estos proyectos que se están queriendo realizar allá en Villa Alemana? Sí, mira. La explosión inmobiliaria en Villa Alemana comenzó, y yo creo que bueno, en varias comunas, pero Villa Alemana ha sido una de las más afectadas. Comenzó cuando en Valparaíso pusieron un límite de cuántos pisos o metros, que parece que son 9 metros como límite para la construcción.
Entonces, a partir de ese momento, todas las construcciones que eran en altura y otras que no necesitaban altura, ¿cierto?, se fueron a las comunas. Y Villa Alemana ha sido una de las más afectadas, ¿ya? Villa Alemana es una de las comunas donde hay más inmobiliarias, con edificios que son hasta 14 pisos, ¿ya? No se están respetando los límites de las ¿cómo se llama esto? De las rasantes, ¿ya? Y respecto también del tamaño del terreno. Entonces son edificios que no son armónicos, edificios demasiado altos y que afectan la población, la densidad de la población en barrios donde son casas. Tú ya hablabas de que los vecinos están empezando a sentir todo esto, este boom. ¿Qué consecuencias específicas tú, por ejemplo, podrías detallar? Me imagino que la congestión vehicular, el tema de la contaminación también en cuanto sonora, contaminación de otros tipos. Sí, bueno, de muchos tipos. O sea, visual, Villa Alemana era una ciudad muy bella visualmente por el tipo de casas que habían. Todo era muy armónico. Pero de repente llega a disruir el lugar, ¿cierto? Entonces se rompe esa armonía que existía. Eso visualmente también, como dices tú y comentaba, el tema de las calles que ya están llenas de automóviles, que se rompen fácilmente. También el tema de las áreas verdes, donde cada vez son menos. Y un tema también que ha afectado mucho es que estas construcciones se están realizando muchas veces sobre esteros, ¿ya? Esteros que son cursos de aguas naturales, que se han desviado, que se han impavimentado, ¿cierto? Y esto afecta grandemente, por ejemplo, el tema de la ranita de 4 ojos, que es endémica, ¿cierto? Y que ya está en peligro y está vulnerable su existencia. Entonces, no han respetado muchas cosas, no han respetado el medio ambiente, no han respetado a las personas, no han respetado el buen vivir de los vecinos, y eso es lo que afecta. ¿Y cómo surge la inquietud por parte de los vecinos de organizarse? ¿Fue algo instantáneo o se armó una organización de inmediato? ¿Cómo fue ese proceso? Yo creo que una de las cosas que más afectó de la inmobiliaria fue cuando destruyeron el tranque Rumier, ya en los cerros nortes de Villa Alemana. Había un tranque que conocido, yo creo, por todo Villa Alemana o los sectores cercanos, en donde la gente se iba a reunir. Era un lugar muy lindo visualmente, era naturaleza, llegaban aves, vida, era muy lindo. Y llega una constructora que rompe los cerros, que de verdad, o sea, ni siquiera respeta la forma de los cerros, los rompe totalmente, los aplana, pone estas casas que la llama Mediterránea, pero que realmente de Mediterránea no tiene nada, son cajas de cartón, ¿ya? Son cajas cuadradas de cemento, que son visualmente muy feas. Y eso yo creo que afectó mucho, si bien no hubo un actuar de los vecinos directo o fuerte que se escuchara, sí afectó mucho porque era un lugar que uno iba de esparcimiento, ¿ya? Luego vinieron estas constructoras que se pusieron sobre los esteros, que cerraron los esteros, que cambiaron, que secaron pozos incluso de los vecinos mismos para poder construir. Entonces, ya trabajando en la ilegalidad y no respetando códigos de agua, no respetando las mismas ordenanzas municipales en temas medioambientales. Y en construcción también, o sea, el tema de los residuos y toda la basura que surge de una construcción que se iba a los cerros a tirar. Entonces, ahí veías cómo se estaba construyendo sin respetar nada.
Y eso fue lo que le accionó a los vecinos y le hizo este clic para comenzar a reunirse y decir, oye, esto no está bien. Y ahí, desde digamos, entre comillas, despertar de los vecinos al darse cuenta de esta invasión que están de estos proyectos, ¿cuáles han sido los pasos que han ido siguiendo? Me imagino que alguna presión como por una parte comunicacional, de informar a los vecinos, de sumar a más gente. ¿Qué pasos han ido siguiendo ustedes ahí? Claro, comenzó con otras organizaciones y también barrial, ¿ya? Las juntas de vecinos de los barrios. Ellos comenzaron a movilizarse, a investigar, a ver que se estaban saltando todos estos pasos legales y hacer las construcciones de todas maneras. Como la municipalidad, que tenía las herramientas para poder detenerla, en verdad les facilitaba el camino, le daba los permisos sin los plazos previos. Entonces, uno se pregunta qué ocurre ahí. Y bueno, y está el tema de que los vecinos conocen estas irregularidades y así se despierta. ¿Y ustedes han habido como situaciones donde han podido emplazar a estas inmobiliarias y ellos le han dado como alguna respuesta o le han manifestado como alguna inquietud o ellos se hacen así como los desentendidos? Sí, han habido recursos, han habido denuncias, demandas, conversaciones con los carabineros para solicitar los permisos ambientales en casos correspondientes. Han habido instancias. Pero lamentablemente esas no fueron suficientes y ahora están prácticamente terminados todos estos edificios y ya están a la venta y no se ha podido hacer mucho, pero de todo ese proceso se ha aprendido mucho de cómo funcionan, de los tiempos, y de ese aprendimiento también estamos actuando ahora de forma más adecuada. Y digamos, en cuanto a la postura de las autoridades, plan regulador comunal, ¿ha existido como la intención de modificación del plan? Claro, desde el año 2003 está activo el plan regulador comunal de Villa Alemana. Ese plan regulador se debe cambiar por este aumento explosivo de la población, de los habitantes de Villa Alemana. Bueno, ya se tienen todas las platas que se necesitan para llamar a una consultora y comenzar este proceso que es bien largo, como lo fue el anterior. Este proceso tiene y los ciudadanos pueden participar, ¿ya? Y es por eso que algunas juntas de vecinos también ya se están activando para informarse del tema, para aprender cómo ellos pueden actuar y cuáles son, por dejar en claro nuestra postura como ciudadanos. Entonces, claro, estos cambios sí se están realizando y esperamos que sean para mejor porque de todas maneras te da un poco de desconfianza ya cualquier tipo de gobierno local sobre cuál es la idea. O sea, ojalá sea el tema de resguardar las pocas áreas verdes que quedan en Villa Alemana, y la naturaleza, la fauna, la flora. Esperamos que sea así, que sea un plan regulador en beneficio de las personas y de todos los habitantes, humanos y no humanos. Hay como, hablando del tema del gobierno local, este fin de semana vivimos lo que eran las consultas ciudadanas. En Villa Alemana se hizo parte de esta Claro. consultación. ¿Y ellos no incluyeron alguna pregunta vinculada al tema de la inmobiliaria? No, pero sí había una, sí había, me parece. Me parece que sí había una que estaba relacionada, o sea, no directamente a la inmobiliaria, pero sí a la consulta ciudadana para el momento en que se haga el nuevo plan regulador comunal, ¿ya? Que es un proceso que parte el próximo año.
hubo una pregunta de esa y otras preguntas que de todas maneras se agradece. Las preguntas que estaban relacionadas al medio ambiente, y que fue el medio ambiente uno de los segundos temas primordiales para Villa Alemana. Buenísimo. ¿Y cuáles serían los pasos a seguir ustedes que ustedes definen así a corto plazo, mediano plazo, largo plazo? Yo creo que a corto plazo es apoyar desde el punto de vista medioambiental todo lo que se refiere al movimiento que está ocurriendo actualmente en la sociedad, y mediano y largo plazo es que esto se vea en propuestas concretas y luego acciones concretas, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, en el Consejo Municipal pasado le presentamos al alcalde una carta, y esta carta es para que él se pronuncie acerca de estos permisos municipales que se están otorgando sin pasos previos, que es referente a temas medioambientales, y también nosotros ahí solicitamos que los cerros de Villa Alemana del sector norte, que son prácticamente los únicos que quedan en Villa Alemana, porque los que vemos para el sector sur son de Quilpué, estos cerros del sector norte sean declarados como una reserva y como lo que son, que es parte del corredor biológico, ¿cierto? Y del santuario Peñuela, ¿ya? Con la campana. Es una conexión en donde se pueden fluir naturalmente los animales, ¿ya? Que conecta con Quilpué, que conecta con Viña, al otro lado con el lago Peñuela. Entonces es un área muy importante, de mucha importancia biológica, y necesitamos que esto sea protegido por esta importancia de corredor biológico, y también porque existen especies que están en peligro de extinción y que actualmente se ven amenazados por las construcciones de inmobiliaria y las construcciones, por ejemplo, de una copa de agua que se está realizando también sin permisos ambientales por parte de SVAL, y donde la constructora que está a cargo es Montec. Bueno, se nos ha ido volando el tiempo ya en el primer bloque. Es hora de ir a una breve pausa musical. Volveremos para seguir hablando específicamente del tema del agua, y ya hay algunos detalles, por ejemplo, el proyecto de SVAL, ahí podemos incluirlo para hablar de eso. Y ahora los dejamos con la canción Bolivia de La Bomba de Tiempo y Voz. Ya volvemos. Hoy estuve en Bolivia, qué lindo país. Bueno, ya estamos de vuelta en el segundo bloque de este capítulo de Chagual Radio. Ahora en este bloque vamos a hablar un poco más y ahondar más en lo que es la problemática del agua. Y para comenzar, para opinar y para detallar todo este macro problema que tenemos, yo creo que no solamente en Chile, yo creo que también se está viendo a nivel mundial. Cata, si nos puede entregar a grandes rasgos algunos datos como para contextualizar, por ejemplo, empezando cómo surge esta problemática, el tema de la privatización del agua, ahí si nos puede detallar. Hola, buenas. Antes que todo hay que saber lo que ya varias personas saben y ya se está comentando, de que la privatización de aguas terrestres principalmente surge desde un código de agua decretado en 1981, y el cual dice de que tanto aguas subterráneas como exteriores, su propiedad y gestión van a ser distribuidas y otorgadas a través de los derechos de aprovechamiento de agua. Esto quiere decir de que la propiedad se separa del dominio de la tierra propiamente tal, y se inicia un carácter privado de ella para iniciar implícitamente su mercantilización. En la Constitución misma, en el artículo 19, numeral 24,
dice explícitamente que los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos. Esto es lo que quiere decir... bueno, en Chile históricamente se nos ha privado de nuestros recursos naturales y quizá hoy en día está muy en boca la escasez y la sequía del agua, sobre todo acá en la zona central. Pero quisiera también mencionar de que en la zona norte ya hace muchos años, décadas, me atrevería a decir siglos, de que estas aguas fueron ya ilegalmente usurpadas, ya sea por las salitreras, mineras hoy en día, y eso hace de que muchas culturas se hayan perdido. Y bueno, desde 101 cuencas hidrográficas que hay en Chile, entre el 2008 y 2015, 75 cuencas hidrográficas se decretaron en crisis o secas. En julio del 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el acceso seguro a un agua potable y salubre y el saneamiento como un derecho humano fundamental para el completo disfrute de la vida y todos los demás derechos humanos, lo cual en Chile no se respeta. Y se pasó a ser de un elemento vital de nuestras vidas y para nuestras vidas a un recurso natural capitalizado y comercializado. Es por esto que esta consigna de que esto no es sequía, es saqueo, es tan fuerte. Porque no se trata de que, si bien existe un cambio climático y naturalmente un cambio en todo nuestro ciclo natural, podemos ver en el norte que ahora están habiendo aluviones, aquí está más seco y no está lloviendo, pero tiene que ver con toda una gestión que se ha sido manoseada y casi intencional para que eso ocurra. Y eso lo vincula mucho con el tema del territorio. Y ahí, como tú detallabas el Código del Agua, ¿cuál ha sido el rol de los gobiernos en los últimos años? ¿Ha habido una intención de modificar eso? La verdad es que, si bien este Código de Agua fue decretado, escrito, por así decirlo, en palabras simples, en dictadura, fue en los gobiernos, entre comillas, democráticos o de la transición, los cuales fueron ahondando más aún en este código y permitiendo su gestión. La práctica, por decirlo así, como que colocaron este Código de Agua en práctica. Por ejemplo, voy a nombrar algunos en donde la gestión gubernamental en 1998 de Eduardo Frei Ruiz se inicia la gestión privada de las aguas y se conserva solo un 35% de la empresa sanitaria al sector público. Y ahí se le entrega un 65% de estos derechos de aprovechamiento a privados. Luego, en el 2004, Ricardo Lagos libera este 35% al mercado. No los vende todavía, pero sí los libera. Y en el 2005, también en su gobierno, se crea la primera reforma al Código de Aguas. Que lo que pretendía principalmente era realizar una multa a quienes no han usado el derecho al aprovechamiento de agua. O sea, si tal empresa privada no había usado el derecho de aprovechamiento, no lo activaba, por así decirlo, se le multaba. Y esto favoreció a una concentración de grupos de empresarios al derecho a agua. O sea, empezaron a decir, ya, ok, tenemos que utilizar esta agua, entonces, ¿en qué la vamos a utilizar? Y empieza todo el estudio de mercado y a invertir en este recurso capital ya que es el agua hoy en día. Luego, el 2010, en el primer periodo de Sebastián Piñera, se vende ya definitivamente toda la propiedad pública del agua potable de Sal, Esval, Esbio y Aguas Andinas. Estas eran las sanitarias más importantes en Chile en términos de cobertura y densidad geográfica. Luego, en el segundo periodo de Michelle Bachelet, se crea una segunda reforma al Código de Aguas. Y esto fue bien trucho porque
se pretendía más o menos hacer una campaña de que este gobierno iba a eliminar los derechos de aprovechamientos perpetuos, porque estos derechos son perpetuos, y llevarlo a una concesión de 20 o 30 años, pero esto solamente fue para el 10% de aguas terrestres que no habían sido otorgadas. Entonces seguía dejando el 90% ya de aguas entregadas a perpetuidad y a privados. En su mismo gobierno, en 2016 fue aprobado. Y también vale decir de que todas estas gestiones gubernamentales que se han ido como entramando entre sí y ahondando cada vez más en la privatización del agua, tiene un lobby detrás de estas legislaciones que son organismos de carácter privado. Por ejemplo, la Sociedad Nacional de la Agricultura y el Consejo Minero exigieron, cuando se estaba haciendo la segunda reforma en el gobierno Bachelet, una certeza jurídica y pidieron que por favor la propiedad privada de las aguas no se tocara. Y el 2016 el Consejo Minero presiona para eliminar estas concesiones, o sea, la reforma que se realizó en el gobierno de Michelle Bachelet, y se pide volver a los derechos de aprovechamiento de forma indefinidas. Y además piden, porque también se estaba discutiendo el tema de que cuando una minera, por ejemplo, encontrara agua, se fuera inmediatamente informada a la DGA, Dirección General de Aguas. Y este lobby del Consejo Minero estaba pidiendo que por favor no se tuviera que informar. Entonces dejar como libre albedrío el uso y el agua que encuentren. Y entendiendo de que acá tenemos una zona desértica tan grande, ¿quién va a ir a fiscalizar a ciertos lugares? Además de la Sociedad Nacional de la Agricultura y el Consejo Minero, también está la Sociedad Nacional de la Minería y la Asociación de Generadores Eléctricos, que son lobbies y asociaciones que están ahí por detrás, siempre intentando sacar provecho de esto. Y bueno, todo esto, habíamos quedado como en tema cronológico en 2017 y el 2018. Tras toda esta gestión gubernamental, se declara 72 comunas del país en condiciones de escasez hídrica. Yo me acuerdo de haber sido 2016, 2015, haber estado en una de las votaciones de sala ahí de la Cámara de Diputados cuando se tocaba este tema del agua, y me acuerdo que éramos como, en un grupo estábamos los dirigentes sociales y en la otra galería de al frente eran puros clones de José Antonio Caz, así eran como todos igualitos, todos ahí con sus letreritos de que no debía haber una reforma al agua y todo eso. Entonces ahí como que veíamos la lucha que había. Y respecto a eso mismo, ¿tú crees que hay como una concientización por parte de la ciudadanía de lo importante que es el agua hoy en día para Chile, o todavía está como ahí como...? Yo creo que el estallido social ha servido algo, para que como tú decías, y la consigna no es sequía, saqueo, y empezó a trascender. Pero ¿tú crees que falta aún más para que la gente como que entienda ese rol importante del agua en Chile? Sí, yo creo que a las personas cuando les pasan las cosas es cuando actúan. Entonces, en este momento, y bueno, por ejemplo, Petorca fue decretada con escasez hídrica en 1997. Entonces, que recién, igual hace poco, un par de años, recién se está tocando el tema, tiene que ver con toda la desinformación que podemos ver, estatal, comunicacional, etcétera. Y también... pero yo creo que sí hay una concientización, porque cuando fue toda la fiebre del oro verde en Europa, que salió un documental, no recuerdo de qué país fue, pero que llegó a Chile, en donde se decía, claro, la palta es tan codiciada en Europa, pero esto es lo que hay detrás. Yo creo que ahí fue cuando remeció un poco en la conciencia de las personas, porque se hizo viral ese documental. Entonces ahí como que todos empezaron a hablar, y me acuerdo que uno iba a comprar palta y se decía, pues, o sea, la palta acá tan cara y allá es tan normal, todos comen en Europa y acá está pasando tal y tal cosa. Y con lo de Petorca, porque Petorca creo que un claro ejemplo de que ya no se puede, ya no da para más. Y no solo Petorca, la Ligua y todo alrededor. Sí, pues ahí los chiquillos de Modatima han hecho un trabajo ahí Sí. de hormiga para difundir,
Incluso han logrado que algunos Sí. países como que estén dispuestos a hacer un boicot al tema de la palta por la sequía que está causando acá. Y sobre eso Sí. mismo por ejemplo, tú nombrabas Petorca. ¿Cuáles son las zonas que se están viendo más afectadas, por ejemplo, hoy en día con el tema de la sequía? Si tienes como esa, más o menos esa información, porque sabemos que ya la quinta región ya es un tema ya... Ujú. Tenemos Petorca. Es donde principalmente están las empresas, por ejemplo, mineras, las hidroeléctricas, forestales, la ganadería, la sexta región, la agroindustria, acá la quinta, y las empresas sanitarias también, donde principalmente es que, claro, el tema del agua, yo creo que en un principio fue más potente la escasez, la sequía, el saqueo, como se quiera decir, en el norte, pero fue tan invisibilizado por las grandes mineras y esta empresa que yo les digo de que, y como era norte, uno está acostumbrado a decir es desértico, no hay agua. Pero por ejemplo, yo leyendo hace un tiempo sobre Alto Hospicio, la primera región, cruzaba un río. Y la gente allá ni siquiera sabe que ahí había un río. Y por qué ese río ya no está. Y creo que así ha ido avanzando, llegó al centro ya entre 1997 y sigue, y ya el último año igual se ha visto en el sur por las hidroeléctricas y los glaciales, y creo que ahora igual quieren privatizar ciertos sectores del sur, de la Patagonia. Entonces como que ha ido avanzando un poco de extremo a extremo. Y aquí en la región, claro, tenemos el tema de las paltas, tenemos el reconocido Pérez Lloma, que fue en un momento vecino allá de nosotros, Laguna Verde, lamentablemente. Tenemos una empresa que también como que trasciende lamentablemente las problemáticas locales. Nosotros Laguna Verde lo tenemos con conflicto. Una de las vecinas que iba a venir hoy día, pero al final no pudo venir, que era de aquí de los Ventisqueros, también tienen un problema con ellos, que es Val. ¿Cómo era ese proyecto que tú nombrabas respecto a una copa de agua que querían realizar? En Villa Alemana se quiere construir, o sea, se está construyendo, y va muy avanzado, una copa de agua que ESVAL lo presentó como un proyecto que va a beneficiar a muchos vecinos de Villa Alemana. Se sabe que en ese sector han habido problemas de presión de agua, o que está el cajón del Lebu hacia atrás de esa copa de agua, pero nosotros como Villa Alemana por el Medio Ambiente hemos hecho las averiguaciones necesarias, hemos hablado con ESVAL, también le hemos pedido el proyecto, todavía no lo tenemos, pero sabemos que, por ejemplo, esto no es para cajón del Lebu, ¿ya? Y las problemáticas que habían de presión de agua en ese sector fueron solucionadas hace un par de años atrás. Entonces está la fuerte sospecha de que en verdad esto es para seguir sustentando las inmobiliarias que están en el sector norte, que son muchas, ¿ya? Y que también está el cerro mismo, que en cualquier momento podrían llegar más inmobiliarias en el sector, y claramente se va a necesitar de más presión de agua para sustentar ese crecimiento. Y eso no es lo que no queremos que ocurra, ¿ya? Que sigan utilizando el cerro para esta inmobiliaria, por los problemas que ya hablamos antes, ¿cierto? Y porque tenemos estos pequeños seres que tenemos que proteger, como son el cururo, que está en peligro de extinción, la torcaza, que está en peligro de extinción, no sé, el lirio de campo, hay un belloto del norte, hay vida todavía en el cerro que tenemos que proteger, tenemos que cuidar y mantener esa biodiversidad. Ya en ningún otro lugar del mundo ocurriría que se van a construir y a romper los cerros en un lugar donde están estos pequeños habitantes. Pero ocurre en Chile, está ocurriendo en Villa Alemana, que paradójicamente es la capital del medio ambiente. Bueno, nos vamos a ir a la última pausa y a la vuelta vamos a ahondar más en lo que ha sido el estallido social. Me gustaría conocer como las reflexiones de ustedes vinculando netamente al medio ambiente. También podemos hablar de lo que fue la COP25, digamos,
Si ya está dañada la imagen país, yo creo que quedó aún más dañada después de este trabajo que hizo la ministra Schmidt. Así que ahora nos vamos con la canción Plata Ta 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 de Mon Laferte y Huayna. Guaynabichi, Mon Laferte. Bueno, ya estamos en el último bloque del programa. Como les comentaba aquí, quiero que sea como un bloque más de reflexión, más de opinión, más de nuestras perspectivas de lo que ha ocurrido en el último tiempo con este llamado estallido social. Otros lo llaman Revolución de Octubre, Chile despertó. Ya vamos en la 9ª semana. Vamos, sí, porque ya el 21 cumplo ya 2 meses desde que me dispararon. Entonces la primera pregunta que hacemos y que siempre dejamos a todos los invitados es, primero, ¿creen que fue un estallido predecible? ¿Se veía venir esto o a todos nos pilló en verdad como por sorpresa? ¿Cata? Yo creo que quienes vivíamos constantemente las desigualdades, sí en algún momento o estallaba o nos matábamos, una cosa así, ¿no? Ya era mucho, constantemente nos cuestionábamos, estábamos pensando ¿por qué esto otro? Y además todas las noticias que se veían, el nepotismo del gobierno, todas las corrupciones, ya era mucho. Yo creo que sí, de cierta manera, había un mínimo de esperanza, de decir hasta cuándo, pero no con la dimensión que fue. Yo creo que ahí está la diferencia, que la dimensión fue una explosión grande. Yo no me esperaba que fuese tan transversal de todos los sectores sociales, en lo personal. Y eso a mí me causó como impresión y un cúmulo de emociones, además. Y a ustedes, ¿cómo les tomó todo esto? ¿Cómo fueron los primeros días? No sé si... Porque me imagino que igual para todos fue chocante. Yo, por ejemplo, en lo personal, yo nunca pensé que a los primeros días iban a sacar los militares a la calle. Así como que yo creía que Piñera era capaz de eso, pero nunca pensé que iba a ser así tan rápido. No sé tú cómo lo viviste, en qué situación. Sí, mira, igual comentar un poquito de lo anterior. Yo creo que sí fue totalmente predecible. De hecho hay uno escrito, un análisis, no recuerdo el nombre de este caballero que hizo, que fue el año, puede ser 2011, que él hizo un análisis de cómo se estaba viviendo, de las políticas en Chile, de la sociedad, de la desigualdad, y que él pronosticaba que iba a ocurrir en unos años más un estallido social. Y yo creo que sumado a eso, sí lo sabía la derecha, también lo sabía la izquierda y los partidos en general, y se prepararon para eso. Entonces, la derecha se preparó con militares, con militares entrenados, y por otro lado se vio que se iba a realizar, ¿cierto? Cómo iba a incluir a la gente esto y cómo nos iba a unir a todos, ¿ya? Entonces sí, creo que fue premeditado muchas de las acciones que realizó Piñera. El que salieran el ejército a las calles rápidamente, que fuera todo muy violento, los carabineros, la PDI, el ejército, ¿cierto? Estas fuerzas especiales que fueron entrenadas, todo el cuento.
el cómo se vivió en Villa Alemana, desde mi punto de vista, fue súper lindo. O sea, sentí como esta unión en Chile, que parte desde Santiago, ¿cierto? Que siempre decíamos, Santiago se cree en el centro del mundo, el centro del mundo, pero ahí vi como una unión entre las regiones, que por el tema del tren, ¿cierto? El metro, como que ya sabías que algo iba a pasar a la tarde y que tenías que estar ahí presente para ver la historia y para ser parte de eso. Así lo viví. Me sentí me siento todavía súper parte de lo que está ocurriendo, y quiero apoyar de la mejor manera. Quiero que hayan cambios, ¿cierto? Los cambios positivos para la sociedad, para el pueblo, que ha sido tan dejado de lado y tan silenciado. En Villa Alemana se vio así, el ejército después cuando salió a las calles, la indignación de la gente, el miedo de las generaciones que habían vivido directamente el tema del 73, ¿cierto? Entonces había muchas aristas, pero estaba la energía de la gente joven, de los que no somos tan jóvenes, que son los millennials, ¿cierto? Y de millennial para adelante es como todo energía y vamos a cambiar todo esto. Así que eso se vivió como, por mi punto de vista, se vivió como, y se está viviendo como una unión súper bonita. Vemos cómo se levanta la asamblea, cómo la gente sí está interiorizada y está preocupada de su AFP, de su salario, de la salud, de la educación, del medio ambiente, que suena harto también en Villa Alemana. Así que eso ha sido un proceso esperable y hermoso. Y tú, Cata, bueno, nosotros nos pasó que nosotros ya estábamos en paro de que empezar el proceso. Sé cómo te tomó todo esto. Sí, quiero traer como a colación el tema de la territorialidad, por lo mismo que hemos estado conversando, de que tanto inmobiliaria, el agua, tiene que ver con que se nos ha quitado a la población, como individuos, como comunidad, lo que son nuestros espacios, nuestros elementos naturales, para no decir recursos. Entonces, esa como tan... que el Estado se haya abierto es imposible no hablar desde la dictadura, porque desde ese modelo, desde esa instalación del modelo neoliberal, que cuando se abre acá en Chile el libre albedrío para las privadas, para las empresas privadas, para el libre mercado, es cuando a nosotros se nos quita nuestra soberanía. Entonces, en ese sentido, también este estallido tiene que ver con eso, de que nos hemos apropiado nuevamente de los espacios, nos hemos apropiado nuevamente de nuestras significaciones. Por ejemplo, la destrucción de los monumentos tiene que ver con que no nos sentimos... Claro, no nos sentimos representados y queremos nuestras propias significaciones, representaciones, símbolos, volver a generar desde nosotros así nuestra cultura. Entonces, y tiene que ver con el territorio porque además se está organizando y gestionando desde este estallido social, y se están uniendo, como tú decías, las territorialidades, los barrios, Claro. desde lo local. Y recuerdo que en Villa Alemana, en una asamblea, un geógrafo decía y hablaba de que al capitalismo, al sistema capitalista, le conviene mucho las ciudades desordenadas. Entonces, por ejemplo, la periferia, que vaya siempre al centro porque esto te beneficia en la locomoción, el más gasto de dinero en tal y tal servicio. Y él planteaba un sistema en donde en los mismos barrios existiera el colegio, el mercado, en donde tú trabajes ahí mismo y vayas ahí mismo y ahí mismo construyas. Claro, como se ve en muchas de las ciudades europeas o del norte, que funcionan así, pues. Yo conozco, he tenido la oportunidad en España
Y claro, están los colegios de los niños ahí, los niños también por un tema de que no pueden llevar mucho peso por su espalda. O sea, hay un cuidado, pero de las cosas como más esenciales de la población. Tienes el supermercado cerca, la gente se conoce mucho, comparte mucho en los cafés, no sé, es una vida diferente. Ujú. Y es bueno, pues, y esperamos que llegar a eso, o sea, no ser un país europeo, porque de todas maneras sus recursos naturales lo han roto, ¿cierto? Los han consumido, pero podemos llegar a un equilibrio ideal entre una sociedad, un capitalismo que sea, tal vez no es la palabra capitalismo, pero un sistema que sea de aprovechamiento para todos, ¿cachai? O sea, que sea una buena repartición, que sea sustentable, que sea... De verdad sustentable. Sí, que sea eso, en conjunto, que se construya en conjunto, no con unos pocos. Se puede. Bueno, yo he participado harto en como que no me dediqué a trabajar en un cabildo en específico, sino como que he recorrido muchos cabildos aquí en Valparaíso. Y uno de los temas que siempre tocábamos era de que se les volvió a entregar como el derecho a soñar a las generaciones aquí en Chile. Sí. Porque antes como que ya era como que, ¿para qué ir a votar si al final igual tengo que ir a trabajar el otro día? Que era como que constantemente eso, ya como que no esperaban cambiar la situación actual. Entonces ahora en esta vuelta a soñar de Chile, de este despertar de la población, igual como que yo nunca como que digo eso del Chile despertó, porque creo que muchos estábamos despiertos, solo que no estábamos dispuestos mucho a abrir como más el ojo, sino que estábamos ahí. Uh-huh. Entonces, en este soñar, ¿qué creen que debe incluir este nuevo Chile que viene? Porque claro, ahora tenemos un proceso constituyente, que ahí está la pelea, la disputa de que sea un proyecto constituyente de verdad, no como el que quiere la derecha, que claro, es como que, pucha, acá un proceso constituyente, pero entre estos márgenes. También tenemos el tema de la agenda corta, pero en esta construcción de un nuevo Chile, ¿qué creen que sean los puntos que deben incluir sí o sí? No sé si algún proyecto de ley, por ejemplo, la reformulación del Código de Agua debería ir incluido, no sé, ahí tú, Cata. Sí, en lo más material creo que sí, una reconstrucción entera de lo legislativo. Desde el primer momento pensé en que los servicios básicos fuesen públicos, creo que es lo esencial. Y claro, o sea, el Código de Agua, que quizás puede que exista un código de agua, porque también es bastante, limita mucho tener un código de agua, pero lo mismo, o sea, si no viene con estas lógicas de que yo creo que si en general no se está de acuerdo con cambiar este sistema en su más amplio espectro, que es cambiar este sistema capitalista, porque si seguimos teniendo un sistema capitalista, vamos a seguir dentro de la privatización, entonces vamos a seguir dentro de las mismas lógicas. Creo que como hay que partir por lo más macro y de fondo además. Y yo creo que en este momento está súper complicado porque las autoridades y quienes están en el poder no quieren soltar esos privilegios. Y en ese sentido, lo que nos queda a nosotros, yo creo, es más que nada ir cambiando y haciendo reconstrucción desde nuestra misma cultura, yo creo, como empezar a conversar estos temas, empezar a volver a buscar y encontrar nuestra identidad, para desde ahí empezar a ver y saber y entender qué es lo que queremos para nosotros. Por ejemplo, no es además coincidencia que en Latinoamérica en general se estén generando estos conflictos, y también tiene que ver con un tema de identidad. Estamos perdiendo identidad, nosotros como chilenas y chilenos, por así decirlo, no sabíamos cuál era nuestra identidad, o sea, de dónde viene, somos mestizos, somos indígenas, somos de dónde somos, no somos nada, una copia norteamericana. Entonces, no sé, me parece que primero como hay que hacer un recambio entre nosotros y desde ahí ir viendo el objetivo y hacia dónde vamos,
Y yo creo que es lo más fuerte para después llegar, porque es una disputa de poder al fin y al cabo. Y en este momento no quieren soltar el poder y no lo van a hacer. Entonces hay que estar bien fuertemente unidos, y ¿quién más nos va a unir si no es nuestra misma como herencia cultural? Así, yo creo. Y ahí, en nuevo Chile. Sí. Yo creo que las bases tienen que ser medioambientales. Creo que eso es lo fundamental. Partir por cuidar el agua, por los recursos que se venden, ¿cierto? Y eso también va de la mano con el tipo de economía que se realiza. O sea, no podemos seguir siendo vendedores de commodity, porque vamos a seguir vendiendo, tronco, cobre como tierra molida, ¿cierto? O sea, ni siquiera purificada o con un proceso mayor o con nuevo innovación. Entonces, creo que el tema medioambiental también va muy de la mano con la ciencia, con la innovación y con el tipo de ¿cómo se llama esto? De comercio que se realiza en Chile. O sea, creo que lo fundamental es eso. Qué importante. Bueno, ya vamos llegando a la hora del programa, pero me gustaría como unir como dos preguntas que tenía como en la pauta. Una que era si creen que ha existido en verdad un cambio de mentalidad en la ciudadanía, si este cambio, digamos, es un cambio de verdad y que va a trascender en el tiempo. Y unirlo con si este cambio de mentalidad va a beneficiar en cierta medida a todos estos movimientos que ya existían, por ejemplo el de usted, el de Villa Alemana, la gente de Noma Zona de Sacrificio, Alto Maipo. ¿Ustedes creen que se van a ver beneficiados y ahora van a agarrar mayor impulso, o en verdad esto fue como, digamos, un pequeño sueño que tuvimos estos meses y después vamos a seguir en lo que estábamos antes? Yo creo que surge un cambio abrupto a partir de este cambio, o sea, de lo que ocurrió en octubre, ¿cierto? Conocemos cuál es la ciudadanía que está empoderada, nos conocemos entre nosotros, si bien en ciertas comunas ha disminuido, yo creo, el tema de las marchas, sí nos ha mantenido trabajando en conjunto, para construir lo que queremos, y el cómo lo vamos a hacer. También ha sido un tema de darse cuenta que las personas mayores no es que estén en contra de lo que está ocurriendo, de este cambio, sino que tienen mucho miedo. ¿Ya? Y ese también es un tema a tratar en las asambleas y entre los vecinos. No sé si ahí respondo un poquito tu consulta. Yo creo que por mientras hay como un cambio en la percepción. Estamos todavía como muy perceptivo de qué está pasando, qué está ocurriendo, para dónde vamos. Ahora un cambio de mentalidad también tiene que ver con un cambio ideológico, mucho más profundo. Creo que eso se puede lograr, pero en más largo plazo, que más corto. Bueno, pero sí había un cambio. Bueno, para cerrar el programa, dejo abierto ahí si quieren hacer algunas palabras finales, alguna invitación, algún emplazamiento, alguna autoridad, ahí queda el micrófono abierto para si quieren hacer. Yo quisiera invitarlos a que sigan a Villa Alemana por el medio ambiente. En las redes sociales, hay un Instagram, un Facebook, que las redes sociales han sido súper importantes para este movimiento y para las generaciones. Así que para que se enteren de lo que está ocurriendo en la región y también vean lo que estamos realizando, cómo nos estamos empoderando del cerro, ¿cierto?, de la naturaleza, cómo nos estamos conectando con las personas a través del medio ambiente, que es lo que yo les comentaba, que es lo fundamental y lo que se debe respetar por sobre todo. Así que eso. ¿Tú, Cata?
A mí me gustaría citar ¿Mm? de revista Mingaco, que es una revista por la tierra y la libertad. Tiene varios ejemplares, los pueden buscar en su página en Google, Mingaco. Y esta edición del agua, en un artículo que se llama Dinámicas de poder hídrico en la sociedad del saqueo, dice así: las dinámicas de poder neoliberal reproducen un orden antropocéntrico y etnocentrista. Antropocéntrico en tanto la naturaleza es cosificada y explotada en función de la ganancia inmediata, sin considerar sus ciclos biofísicos de regeneración, y etnocentrista, pues la extracción intensiva de la naturaleza genera zonas de sacrificio, donde la vida digna ya no es posible. Zonas que tienden a coincidir con pueblos y comunidades excluidos y vulnerados por la modernidad capitalista. Así, las dinámicas de poder neoliberal densifican relaciones históricas de dominación y subordinación. Bueno, este es un tema que da para mucho. Al final no alcanzamos a hablar de la COP25, pero ahí también yo creo que teníamos para un bloque para hablar de todo eso. Agradecer a la Universidad Playa Ancha, al Centro de Experimentación Radial, agradecer a Denis Donoso, nuestro sonidista, que también es nuestro panelista y ha estado invitado de repente ahí hablando de música. A Betsabeth, a Cata, por habernos acompañado en este programa, que como les digo, me hubiera encantado hablar de muchos temas más, porque también me toca mucho, que fui vocero de un movimiento medioambiental, entonces como que sé todos estos procesos, el servicio de evaluación ambiental, la adenda, todas esas cosas, como que pasé por eso lamentablemente. Y dejarlo invitado para los que nos quieran ubicar en Facebook, Chagual Lagunino, en YouTube, Chagual TV, en Instagram, Chagual Digital, y en Spotify, en Chagual Radio. Así que gracias por acompañarnos en el antepenúltimo capítulo de esta temporada. Mañana vamos a tener como penúltimo el de deporte, y el lunes el capítulo final de cierre de este año, que va a ser sobre gastronomía, y ahí van a haber algunas sorpresas. Así que muchas gracias por escucharnos. Gracias. Y esto fue el capítulo número 14. Queremos hablar. Queremos ver. Hasta la vista, baby. Queremos mostrar. Queremos oír. La crisis de la elite política chilena. Un medio para ti en todas las frecuencias. Esto es Chagual.